Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Los Inseguros. Hoy nuestro primer capítulo, estamos súper felices. ¡Epa! ¡Bravo, primero! El primer capítulo de muchos. ¡Qué nota! Muchas gracias por conectarse, por vernos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en donde se encuentren. Y pues nada, hoy les vamos a traer un capítulo súper interesante con un invitado, la verdad, experto como en este tema. Nos soñábamos un montón esto con Andy y pues nada, muchísimas gracias a todos por conectarse y por estar aquí en esto que se llama Los Inseguros, el podcast donde les vamos a hablar precisamente y desmitificar un montón de cosas, un montón de temas y tener conversaciones muy interesantes como el día a día, hablando de los seguros, de otros temas. Y pues bueno, ¿qué más, Andy? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas, Dani? Todo ¿Cómo muy va? bien, ¿Qué todo ha muy bien. ¿Y pasado? tú? No, Bien, bien, feliz. feliz de que empezamos hoy nuestro podcast, la verdad, muy feliz. Y felices de que tenemos hoy a Víctor aquí acompañándonos. Víctor Total, Botello, el super invitado. experto, súper invitado, experto en pólizas de seguros de salud, que es lo que hoy nos atañe en este capítulo, ¿verdad? Total, total. Un tema muy interesante además porque pues vivimos hoy una coyuntura. No vamos a hablar de política, ¿listo? Entonces No, ese no, tema no, no, no. guardémoslo. La Sí, Nada, idea no nada es de nada, dividir. política, La nada de idea esa no nos es. mierda, eso no pongamos nos con interesa, vainas. sí. Sí, correcto. Pero sí es cierto que pues ahí hoy un tema del que todo el mundo está hablando, que es el tema de la Correcto. salud en Colombia. Entonces, Total. eso es lo que nos trae hoy acá. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos todos. Y esperamos pues que nos sigan sintonizando, se sigan conectando a nuestro podcast. Buenísimo. No, chicos, muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en todo el mundo. Vale, Muy Víctor. bien, muy bien. Bueno, Vic, y en serio ya, pues entremos en materia de una vez a la vaina. ¿Qué opinas tú del sistema de salud? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo lo ves desde tu día a día? ¿Qué dice la gente? Bueno, en este momento, como lo acaba de decir nuestro compañero Andy, Andrés, Andrés. Andrés, sí, mucho gusto. Andy, el tema en Colombia está pasando por un momento muy coyuntural. Como Estado nos dimos hace mucho tiempo, cambiamos nuestra perspectiva del mundo, cambiamos a nuestro sistema de salud hace más de 20 años, eh, basados en la ley 100 para acabar con unas cosas que estaban fallando en ese momento y que obviamente como era algo nuevo, fueron pasando otras cosas que también teníamos que ir cambiando poco a poco. Eh, y especialmente en el 2015 pasa algo que prácticamente para mí, sumado a todo el tema político, económico del mundo, costos, todo lo que compramos es en dólares, en insumos médicos, todos esos factores, en el 2015 pasa algo que al sistema lo hace prácticamente insostenible. Ok, Entonces, básicamente eso es, la gente en el día a día rumora mucho, se dicen muchas cosas, pues como el país está tan polarizado, pues entonces obviamente cada uno toma partida desde sus orillas y pues la idea de este podcast me imagino que es informar, tratar de que la Ujú. gente correcto. se centralice, se una y dejar de esa polarización que tanto daño nos hace, porque eso lo único que nos ocasiona es que cada vez estemos más inseguros. Correcto, ¿Listo? Correcto, correcto, correcto. correcto. Y además me haces pensar una cosa, Vic, y es que quién no se ha sentido un poco también como inseguro, ya que lo nombras, como se llama nuestro podcast, eh, cuando se trataba del tema de la salud, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Como con como incertidumbre, con ¿no? incertidumbre, claro, Sí, claro. de pensar que si, por ejemplo, no sé, yo lo vivo a veces con mi madre, que ella pues tiene una edad y está ahorita pues con una serie de achaques, obviamente la edad pues que le empiezan a uno, ¿no? Pues, yo a los 40 ya empecé con presbicia y todas esas vainas, pero bueno, pues una avanzada edad más, digamos, mayor, pues salen otros temas y sí se ha visto que el sistema de salud pues no funciona muy bien, ¿sí? Entonces ahí Correcto. es donde uno a veces como que entra a analizar, venga, ¿qué otra opción hay en este país que me pueda servir para que de pronto yo pueda obtener un mejor servicio, que obviamente la salud pues lo es todo, y que yo pues de alguna forma pueda enterarme, informarme, comparar, saber qué es lo esencial que pudiera tener en cuenta para poder acceder a un plan, una póliza, a una medicina prepagada, etcétera, ¿vale? Ok. Entonces, no sé, Víctor, ¿qué sabes tú, digamos, o qué has visto? Como primero, hay una pregunta muy frecuente que es, ¿qué es una póliza de salud y qué es Correcto. una medicina prepagada?
digamos Ok. ahí que... Bueno, entonces, para eso obviamente tenemos que irnos un poquito atrás en el tiempo en Colombia. Hasta antes de la ley 100, Colombia tenía un problema muy grande que era la cobertura total o nacional de toda su población en términos de salud. Hasta esa ley, los que tenían acceso directo a los temas de salud, como muchos de nosotros, algunos nacimos bajo el Seguro Social. Otras personas, el Seguro Social estaba atado a toda la persona que tenía un empleo o que trabajaba para una empresa o que tenía una empresa. Es decir, estaba muy blindado a eso y el resto de la población, especialmente la campesina, la vulnerable, la raizal, estaba totalmente alejada del tema y pues obviamente no tenía las mismas condiciones que... Entonces, el Estado colombiano dice, venga, estamos fallando, tenemos que cubrir a toda la población, entonces nace la Ley 100 como proyecto, lo aprueban en Colombia. Algunos dicen que la falla de la Ley 100 fue haberle dado a los privados el manejo de las EPS, que eran las empresas que recaudaban el dinero, lo pasaban al Fondo Nacional, que es el FOSIGA, y le hacían también cuando la persona iba a su EPS, tenía una urgencia, entonces le cobraban tanto y le cobraban al FOSIGA. Claro. Esa intermediación, a pesar de que se trató de controlar muchísimo, se dio para que también se prestaran, desafortunadamente como en Colombia han pasado muchísimos desfalcos. Yo me acuerdo del Palacino, ¿no? el salud total. Como por ejemplo exactamente el Ay, Palacino y la supuesta noticia de que a cambio de reinvertir las utilidades que tenían las EPS de ese entonces, que en ese entonces era, si no estoy mal, Saludcop, Sí, sí, sí. en ellos mismos, en infraestructura, en traer maquinaria para la atención de todo, lo que hicieron fue invertirlo, al parecer, en un lote por allá cerca al llano Unas y finquitas. crear un condominio, una vaina así súper espectacular con campos de golf y todo esto. Entonces, como esas, también en el sector público, porque ahorita nos vamos a devolver otro poquito, se presentaron temas como el director del hospital de Meisen aquí en Bogotá, que dentro de la lista de mercado del hospital para atender la alimentación de sus enfermos, metía mariscos, vinos, quesos, el mercado de su Estamos en casa. Colombia. Claro. Entonces, Bienvenidos. y estamos hablando de que son personas que se han dejado permear en un nivel muy alto porque ellos tienen un estudio, o sea, para uno llegar a ser un director de un hospital de ese nivel, tiene que tener Claro. un tema de estudios muy avanzados. Entonces yo O no... comprar los diplomas. O, ¿no? Sí. o bueno, también podría llegar a ser. Pues uno no sabe, sí, exactamente en este entorno, pues obviamente ya hoy como que en Colombia se está viendo es el tema como de anarquía, entonces todo el mundo hace lo que quiere, entonces, todo el mundo quiere hacer, sacar tajada donde sea, porque no hemos tomado conciencia. En realidad, si nosotros tomamos conciencia, cada uno como persona, pues esto va a cambiar, porque pues si yo dejo de hacer algo que está indebido, estoy cambiando Colombia y estoy cambiando el mundo. Total. Entonces, ¿para qué se crea la Ley 100? Obviamente para cubrir a toda la población. Se crean los regímenes especiales, entonces Ecopetrol tiene un régimen especial, el magisterio tiene un régimen especial, la rama judicial tiene otro régimen especial, el ejército, la policía, los médicos adscritos o que le trabajaban al Estado en su momento también tenían un régimen especial y ahí también empieza la oportunidad para los privados para crear un sistema adicional, por eso se llamaban PAS, planes adicionales de salud. De ahí es donde viene la palabra PAS. Entonces, claro. ¿Pero por qué PAS? Ese era un plan adicional de salud. ¿Adicional a qué? Al POS, que era el plan obligatorio de salud. Y entonces empieza también a cubrirse esa población alejada, marginal, de comunidades lejanas, raizales, porque se crea el sistema del CISBEN. ¿Okay? Entonces, todo el que no, el régimen subsidiado, que es la otra parte o la otra cara de toda esta ley 100. Entonces, toda Colombia empieza a tener una cobertura. Hemos tenido el problema siempre que todo ha estado centralizado en Colombia. Ese ha sido una falencia muy grande que pues hasta el momento no lo hemos podido, o sea, yo con régimen
subsidiado o contributivo en Bogotá tengo un sistema de servicio muy bueno versus una persona que vive en Guainía, Claro, claro. en Arauca, en Cauca. Ujú. ¿Te referías al centralizado aquí en Bogotá? En la No capital. solamente en ciudades Bogotá, principales. en las En las principales. ciudades ok. principales donde Porque en Medellín hay pasa mejor lo mismo, infraestructura. en cada ciudad principal pasa lo mismo. Ok. Tú hablas ahorita de un momento como que fue clave en el 2015, ¿sí? Ahí en ese año, digamos, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces, como la Ley 100 era un proyecto que se creó y obviamente, como todos lo dicen hoy en día, todos los expertos lo dicen hoy en día, fuimos trabajando sobre lo que servía y sobre el error, fuimos tratando de acomodarnos, de mejorar. Siguieron muchísimas falencias, dentro de las cuales la que ya hablamos, que pues cada uno trataba de sacar una tajada por donde pudiera, que eso es lo más grave de todo. En el 2015 se sanciona una ley que es la 1751. Mm, Y esa ley lo que hace es una ley estatutaria. Ok. Esa ley lo que hace es determinar que la salud es un derecho fundamental del colombiano. mm, Entonces, y a raíz de eso en el sistema judicial también se creó la alternativa para poder entutelar ya. los derechos fundamentales de la población colombiana. Entonces, como la salud empieza a ser un derecho fundamental, pues se le abre la puerta a que toda persona que no estuviera de acuerdo o que verdaderamente estuviera presentando una falla a su sistema de salud podría llegar a demandar por medio de una tutela a ese sistema para que le garantizaran ciertos servicios. Entonces, nuestro Estado se vuelve ultra garantista, pero para uno volverse un Estado ultra garantista o una empresa o una persona ultra garantista, pues tiene que tener el músculo financiero o económico. Total. Ujú. Ahí viene otra de las falencias. Oye, Vic, y es que me dejas pensando y volviéndonos entonces un poquito. em, Leíamos, de hecho, y traíamos como ese dato, el docudato para hoy es hablar contigo. Y es que veíamos, sí, si bien lo que tú dices, toda la población, por ley, como está escrito, Correcto, tiene que estar inscrita en el sistema de salud, sea como correcto. sea, en algún régimen, en el plan, En el CISBEN en o el EPS o CISBEN, en en el alguna EPS y demás. contributivo. Pero leíamos que de esos 51 millones, 52 millones, solo el 8% podía estar precisamente o accede a un servicio superior. Ahorita hablabas del PAS, para devolvernos entonces y como que retomar. Entonces está la póliza y está la medicina prepagada. ¿Y cuál sería Correcto. la diferencia o como para contarle a la gente en qué estamos o qué es Ajá. lo que está pasando con esas dos? Hasta antes del 2015, porque es muy coyuntural esa fecha, efectivamente había una diferencia muy grande entre las pólizas de salud y las medicinas prepagadas. Ok, Mm, Porque las pólizas de salud estaban vigiladas bueno, siguen siendo, pero en ese momento las vigilaba la superfinanciera ok, la y la prepagada. prepagada la Mm, supersalud. ok. Entonces, ok. por medio de la parte de la supersalud, se garantizaba que a la persona, la empresa nunca le podía llegar a subir la La tasa de tarifa. su póliza, de su prima, por allá arriba del IPC, sino unos puntos, que se tenía que garantizar ciertos servicios, etcétera. Y por el otro lado, la póliza de salud, como está vigilada por la superfinanciera, ustedes saben que la superfinanciera tiene o otorga una tasa de usura y Ujú. todo lo que esté vigilado por eso podría en su momento, llegar a aumentar las tasas o Entonces para la que las prima, personas, exactamente, de las primas, para que las personas o migraran a unos planes más livianos o simplemente porque eso no dio, entonces yo les subo para que vayan saliéndose e ir saliéndonos del mercado. Claro. exacto. Entonces se suben las primas, que la prima, recordemos, es lo que le cuesta la póliza al usuario, ¿sí? Eso con respecto a este lado, Con la con respecto a póliza. la Ujú. póliza. Ok. Con respecto a la prepagada, el tema era que, listo, funcionaba muy bien, eran como más garantistas, llamémoslo así, porque las pólizas tenían unos topes muy marcados, pues porque es una póliza y dice, hasta aquí voy o hasta tantos millones voy y estas son mis condiciones, ¿sí? Y de acuerdo a la siniestralidad también era el tema de la renovación. La prepagada o el problema fundamental de la prepagada es que cada o la mayoría de esas empresas empezó a tener un negocio alterno que era la EPS y a la vez tener un sistema de prepagada. Oh, ok, ok, Mm, Dice ok. la denuncia actual que lo que hizo es que esa situación creó que supuestamente la prepagada le cobraba a la persona,
le atendía muchas cosas por EPS, esas cosas se las cobraba al Fosiga y se estaba lucrando solamente la parte de la prepagada, la parte privada, y obviamente la otra parte que era el POS, con todos los problemas que hemos venido trayendo, pues obviamente se iba a ver muy afectada. Quedaba neto Adicional ese a valor. todo lo que hemos hablado, ese POS tenía otro problema. Colombia era en ese momento mejor dicho, lejísimos de la tecnología que hay hoy en día. Claro. Y la data, no teníamos la data ni el músculo para poder cruzar esa data. Entonces, muchas personas que no debían estar en el régimen subsidiado de salud se incluían en el régimen para tener unos beneficios, porque entonces el Estado empezó a decir, bueno, esta data de este régimen subsidiado me sirve para otorgar otros beneficios como familias en acción, la alimentación de los niños menores de 5 años y otros tipos de subsidios que todavía se dan en Colombia. Entonces la gente empezó a pegarse ahí, ¿sí? Claro. Teniendo la capacidad y el músculo para poder pagar el contributivo que era aportar de su ingreso. Claro. No, empezó a pegarse ahí para obtener otros tipos de subsidios que los iban a beneficiar y obviamente a desangrar al sistema y al Estado. Y ahí vamos. Oye, Vic, ¿y una persona puede tener los dos? O sea, entiendo un poco que lo que nos cuentas es que las medicinas prepagadas están un poco como a desaparecer. Es lo que te estoy entendiendo un poco. Más o menos, sí. Pero una persona podría tener las dos. Es decir, Una persona puede estar en un plan de medicina prepagada y puede estar en una póliza. Ok. Adicional que no hemos concluido el tema del 2015. Que Sí, sí. todo, entonces, lo que hace es que la salud sea un tema fundamental, un derecho fundamental. Entonces, sí o sí, a partir de esa fecha, las dos posiciones, póliza y prepagada, empiezan a tener o a jugar casi bajo las mismas reglas, independiente que los vigile la superfinanciera a unos y la supersalud a otros. Okay. ¿Por qué hoy en día están tratando de migrar las prepagadas a pólizas? Y eso se ve que hoy la mayoría está tratando de cambiar su modelo, porque el tema de la vigilancia de la superintendencia financiera es un poco más flexible, más rápida, está enfocada más como a lo privado, a lo que dé utilidad, que el sistema de salud colombiano o nuestra super salud, que lo que quiere es garantizar sí o sí siempre la prestación de... Entonces, cada vez que una medicina prepagada quería incluso ingresar, no quitar, ingresar una cobertura a la prepagada, eso era un tedio, eso era terrible. O sea, la supersalud le ponía las trabas y los tiempos larguísimos del mundo, y las pólizas obviamente iban teniendo mayor ventaja porque ellos sí se podían mover en el negocio, poner mayores coberturas a medida que iba pasando el tiempo o que la salud fuera requiriendo ese tema. Entonces, hoy en día, usted puede tener las dos y no hay ningún problema. De hecho, puede tener dos pólizas y tampoco hay problema en diferente compañía. Claro. Lo que si no, en el sistema ya no se va a poder es, pero por un sistema interno de cada compañía, tener dos productos en la misma. Entre ambas, digamos que existen obviamente ciertas limitaciones, ¿no? Si yo quiero acceder a una póliza de salud y tengo cierta condición, cierta preexistencia, es decir, una enfermedad que haya adquirido antes y eso, pues hay unas limitaciones. Eso existe también para las prepagadas. Exactamente. Entonces, como esto, a pesar de que es bueno y que es funcional y que verdaderamente ha funcionado para muchísimas personas y muchísimas personas han nacido, han crecido con temas privados de salud, obviamente no pueden llegar a garantizar el 100% de los servicios primero, porque si no les pasaría lo que le está pasando al sistema colombiano de salud pública o el POS que uno llama, pues porque se vuelve garantista y entonces ya ahí lo entutelo por los pañales y lo entutelo por el Ensure y lo entutelo por... ¿Sí me hago entender? Sí, eso claro. Es lo que ha reventado, sumado a todo lo anterior, a la corrupción y a todo eso, es lo que ha reventado. Obviamente, como estos son privados, cada uno tiene las riendas de su negocio y obviamente no va a poder o no va a permitir que eso pase. Entonces pone unas limitaciones, sí es muy grande y muy amplia la cobertura, pero obviamente todo tiene que tener un límite o un tope. De ahí es que sale, por ejemplo, que una mujer en estado de embarazo, sí. Exactamente. Pues hay ciertas entidades, sí, ciertas entidades, para no hablar de marcas, que sí te permiten que la mujer entre en estado de embarazo o hasta tantos meses, claro. O que si ya, pues ya no te cubre. Claro, lo que pase con entonces ellos sí o sí, entonces el sistema asegurador, la industria aseguradora en Colombia, se basa 100% en lo que la industria a nivel mundial se basa, en seguros, que es yo voy a cubrir un riesgo, de acá en adelante voy a ir a cubrirle un riesgo.
Entonces, obviamente, las tablas actuariales se dividen por edades, ¿Qué es eso de las por tablas géneros. actuariales? En todas las empresas hay unas personas especializadas en estadística que se llaman actuarios y ellos bajan la data a nivel nacional que el DANE tiene, la cruzan con su propia data y de ahí cada entidad, y obviamente meten otras variables como el costo de vida, Claro, el dólar, porque todos los insumos los compramos claro. Claro, en en dólares. dólares. Y La eso, longevidad, la supongo. longevidad, cada día usted vive más, Claro, entonces voy a tener que atenderlo más y pues claro, obviamente estamos diciendo que a pesar de que es bueno, sigue siendo un negocio y tiene que tener cierta rentabilidad Claro. o cierto beneficio económico. por Pues porque supuesto. yo como aseguradora no voy a poner un músculo tan gigantesco a rodar para que no me dé nada Sí, o para que claro. no me genere ningún tipo de beneficio económico. Entonces, obviamente eso es lo que pasa con ese tema. Mm, Eh, Empieza a cubrir el riesgo y obviamente empieza a limitar algunos riesgos de ingreso. Entonces se ponen de acuerdo y todas ya van a estar mayormente centralizadas, agremiadas bajo fase colda. Ok, Entonces todas tienen la data entre ellos ya cruzada como cuando un Las auto aseguradoras, las que venden pólizas de salud y y las y las prepagadas también. prepagadas también. Ah, ok. Entonces ya empezaron todas a estar todos en en el mismo paquete y obviamente todos empiezan a jugar al mismo tema. Y ahí sí se va a ver una diferencia de servicio entre una u otra, o que me gusta esto no, o a mí me sirve más en Cali una que Claro. en Bogotá. claro. Puede pasar. Eso juega a favor del usuario, digo yo, porque pues entonces Sí, dependiendo de las limitaciones que tenga una y lo que yo de pronto como usuario necesite, pues puedo llegar a escoger y analizar bien el mercado, a ver qué me puede servir más y eso una hace parte competencia ahí que nos... de ese libre mercado que para ese caso puede llegar a funcionar. Arranqué con prepagada y en ese momento tengo póliza. Claro, Ok. ok. ¿Cuánto más o Eh, menos pagas por la póliza? En el caso mío, más o menos 300.000 pesos Ok. claro. mensuales. Y de hecho, pues yo no sé, no te iba a preguntar de pronto con tarifas o sin tarifas, pero sí preguntarte, o sea, me hiciste pensar entonces la edad, el género, es decir, para contarle a la gente, las mujeres en una etapa reproductiva, no sé, algún tipo de edad, ¿podría pagar más que un hombre? Es decir, Sí, ok, sí, eso pasa porque como estábamos hablando del cruce de datos y todo ese tema, entonces se crean esas tablas actuariales por edad y por género y obviamente lo que dije al inicio, vamos a cubrir es un riesgo y esas personas en ciertas edades empiezan a tener un riesgo mayor o más latente que los otros. Entonces, por ejemplo, las mujeres de 25 a 40 o 35 años pueden llegar a ser un poco más costosas en términos de prepagada y de póliza mensualmente que un hombre, Claro. porque ellas en esa edad tienen unos factores de riesgo que hace que obviamente vaya a utilizar más los servicios. ¿Cuáles son esos factores? Obviamente la maternidad, la posmaternidad y viene implícito un tema al género que no se puede evitar, que son las enfermedades que las atacan a ellas un poco más o directamente, como cáncer de mama, Claro. cáncer de útero y el de piel les llega más, posiblemente más rápido a ellas según la data que claro. Hay tenemos unos Según que al hombre. cálculos que nos hablabas que eran los cálculos actuariales y demás. Ok, Exactamente. Lo contrario pasa cuando el hombre llega a esa edad en la cual empieza a tener problemas de próstata. Y ya es después de los 40, 45, entonces Exactamente. ya hay... Ahí ya empieza a equilibrarse el O tema. sea que los que nos estén viendo que estén entre 25 y 40, apúrenle a afiliarse a a la prepagada o la póliza, pues. claro, Eso es otro tema que en Colombia no lo hemos tratado nunca, pero la idea de estos planes adicionales de salud es que ustedes se aseguren en la edad productiva antes de que tengan cualquier situación médica especial, porque o si no eso ya los va a hacer limitantes Condicionar. de poder tomar o disfrutar todo el servicio que puede tener la industria aseguradora para ustedes en términos de salud. claro. Y que Y va muy de, atado también al término de seguros de vida, y ¿no? de hecho creo que es, Claro. vuelvo a lo mismo, sin hablar de precios, de hecho es más costoso después de una edad, ¿no? 60 o 65 años, Claro, ya es una ya cosa, ahí se empata hombre y mujer y obviamente Mm, ya de ahí en adelante claro, ¿no? el claro, riesgo es mucho mayor porque ahí ya empieza definitivamente a usted a atacarlo como ser humano normal, triglicérido, hipertensión, colesterol, azúcar, No, una infinidad de... infinidades.
Por eso entonces las prepagadas y las pólizas en este momento están tratando de diseñar unos planes o unos programas preventivos, que no es solamente que yo tenga la prepagada o la póliza, sino que venga, señor, usted nunca viene al médico, venga, lo No, y chequeamos, también, cómo es su alimentación, qué está pasando con claro. usted. Nos empieza a caer la roya. Sí, 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 claro. Sí, no, pues dímelo a mí que ya. Entonces, ahí viene el otro tema y es que lo que yo decía, acceder de pronto a una prepagada, una póliza de salud, pues no todo el mundo tiene los 300.000 pesos, los 500.000 pesos. Claro. Y ya hemos visto que las aseguradoras empiezan a diseñar unos planes de atención como básicos, unos planes livianos para ya no tener, digamos, como tanta limitación en cuanto a edad, preexistencias, etcétera. Sí, ahorita hace poco pues nos tocó acceder a uno, por lo que les mencionaba mi madre, para poder por lo menos mejorar en algo el servicio de la EPS. Sí, la idea es que obviamente a futuro pues se pudiera incluir en una póliza de salud o una prepagada. Entonces, de eso viene pues que también sale una competencia sana entre todas en ver de pronto cómo yo cubro, le doy un servicio dependiendo de la población a la que quiero llegar y que de acuerdo a su nivel de ingreso pues pueda tener algún producto, alguna cobertura. Correcto, entonces al principio de lo que estábamos hablando, esas pólizas eran súper robustas y esas prepagadas lo mismo. Y obviamente limitaban a solamente un porcentaje de la población a que la pudiera adquirir. Claro. Como todo ha ido evolucionando, como hemos ido creciendo, como la data ha ido fortaleciéndose, entonces cada aseguradora y cada prepagada empezó a diseñar unos planes livianos o a dividir esos planes grandes en tres por lo menos. Claro. En tema hospitalario o intrahospitalario, que es prácticamente para que todos los que nos estén escuchando que no tengan idea de qué estamos hablando, el tema hospitalario o intrahospitalario es de la puerta del hospital para adentro. Okay. Esa es una estructura. La otra es prehospitalario, de la puerta del hospital hacia atrás. Okay. Citas, exámenes, terapias. Aquí, especialistas. Aquí, en el primero, hospitalización, cirugía, habitación individual, claro, unidad de cuidados intensivos, etcétera. Entiendo. Y una tercera que también fueron desglosando, que es la parte asistencial, que es asistencia médica domiciliaria, laboratorios a domicilio, y obviamente sigue la cuarta que reúne a las tres anteriores. Claro, como el top de lo que entonces puede ser, se pueden llamar pólizas robustas o medicina prepagada, pólizas de hospitalización y cirugía, pólizas ambulatorias y pólizas asistenciales. Okay. No, pues más o menos cuánto. Está muy más sí, claro. sí, claro. No, las asistenciales hoy en día en Colombia van desde los 45.000 por persona. Miren, hasta llegar a la robusta. Obviamente una persona que gana un salario mínimo, pues complicado de pronto, pero pues sí se puede llegar a analizar que alguien, pues 45.000 pesos, o sea, eso es un almuerzo. Para acceder a un mejor servicio de salud. Claro, ahí viene la otra parte que en Colombia está tomando mucha fuerza, es la responsabilidad social corporativa. Entonces, yo como empresa, pongámosle una empresa X, nombren ustedes una que puedan nombrar o que quieran nombrar. Pongamos la empresa X. Eso. Entonces, ¿Twitter? Ay, Dios, nos bajaron. Va a caer exacto. Entonces, una empresa X de cualquier sector dice, yo tengo una población muy grande de personas que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Yo sé que esas personas, pues por el costo de vida, por las condiciones que tienen y por el nivel educativo, pues no pueden adquirir un plan adicional de salud tan grande. Entonces, yo, empresa, contrato uno de forma masiva o colectiva y se lo doy como beneficio a mi funcionario. Me beneficia al funcionario, me hace muy leal ese funcionario, la rotación se me disminuye y adicional, yo como empresa puedo llevar eso al gasto, puedo cruzar impuestos y puedo disminuir eso de base gravable también de impuestos de renta. Claro. O sea, es beneficioso también para entonces, esos planes livianos empiezan a ser muy beneficiosos cuando obviamente la mayoría de empresas que hoy en día lo está haciendo, está comprando esos planes para sus funcionarios y para sus familias. Yevick, y hablando, puede ser empresa, persona, refiriéndome como el uno a uno, es decir, que vayas como a las personas y demás, ¿cuáles son las dudas que más te preguntan como en la calle, en el día a día? ¿Cuáles son las dudas más comunes que
O ¿Por tú qué? digas, son las más raras que tú digas, "Pucha, bueno, me acuerdo de esto". bueno, entonces vamos. Lo más común es que las personas no tienen claro todo lo que hemos hablado. Ok. Que en Colombia está dividido en un sistema, que ese Ok, sistema. claro. Entonces, me llegan con una señora de 85 años que está en el CISBEN, que le dice al Estado, la señora no puede pagar el tema de salud obligatorio, señor Estado, páguemelo, pero me buscan tratando de incluirla en una póliza privada, o sea, no pagan el post, pero sí entonces van a pagar esta. Claro. Eso es lo que más, sumado a otro Claro, factor. está la confusión todo el tiempo. Total. Todo el tiempo. Entonces, Ok, en ok. Colombia, para usted poder tener una prepagada o una póliza o cualquiera de los que hemos hablado, sí o sí tiene que pertenecer al contributivo, porque si no, usted le está diciendo al Estado, Estado, yo no tengo con qué, deme la salud. Claro, Pero entonces, ¿cómo le está diciendo el Estado, deme la salud que no tengo, pero sí quiero un privado? claro. Entonces tiene que haber coherencia. Eso es lo primero que pasa. Con eso me estrello todos los días. Venga, es que quiero afiliar a mi tía que tiene EPS. Sí, Capital Salud, subsidiado. Sí, ella es del CISBEN. Sí, oiga. No, así Dios no, mío. no puede funcionar esto. Adicional a eso, en lo otro común que llega, y luego vamos a lo curioso, a lo raro, lo común que llega es, mira, es que necesito una prepagada porque me acaban de detectar una enfermedad. Sí, claro. No, amigo, no No, es funciona de como esa forma. Claro, una vez también eso tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Preexistencias. Preexistencias o unos Y los periodos, periodos creo de- que. Entonces, en las pólizas y en las prepagadas existen un glosario básico que nos debemos aprender. Preexistencia. Claro, Toda situación médica que tenga usted de hoy para atrás. claro. Ok. Cualquiera. Cirugía, enfermedad, tratamiento, cualquiera. Ok. Periodo de carencia. El tiempo Periodo que, de carencia. el estaba tiempo usando que eso. debe pasar usted dentro de la póliza para yo, entidad privada, Reconocerle, cubrirle o reconocerle ese riesgo y obviamente tratarlo. tratárselo y llevárselo a fin. Ah, ok. O sea, es decir, perdóname aquí simplemente el paréntesis, no pierdas la idea, pero entonces, hoy me afilio Ujú. y mañana me hacen una vaina ahí en los ojos, las Te córneas. hacen el tacto y te detectan en la próstata. Bueno, Tú eso feliz ahí. bueno, la próstata. Bueno, pero la próstata es que pero es que Eso ya es- se detecte en próstata no serviría el sistema. Claro, ahí ya tengo entonces esa preexistencia, en Claro, el ejemplo. claro, porque las preexistencias, las prepagadas y las pólizas las fijan Ya está en el sistema mi información. primero, Claro. eso, por ese lado, porque usted lo informa y porque está en el sistema. Y Ya la está en el o- sistema que me hicieron el tacto. Sí, Claro, ya que te- claro, ya, Ya está que el te tacto. toca Entonces así. ya el estoy señor jodido ya ahí de está, entrada. ya tiene la próstata inflamada. Ya. Ya es un factor de riesgo más alto al que no tiene la próstata inflamada. No lo Claro. sabíamos, Dani, pero bueno. Bueno, Gracias, pero no, es un ejemplo, ¿no? es un ejemplo, sí. Es un ejemplo para todos. Entonces, Listo. Pero entonces, por ejemplo, el tema de, listo, próstata, no, pero creo que es un tema no sé, cambio, por ejemplo, de las córneas, no sé, tengo un problema en los claro, ojos. claro. Y mañana me lo detectaron. Igual me lo cubre No, me pagado la póliza. Porque la preexistencia se impone, llamémoslo así, a la Ok. persona de dos formas, por dos factores. Por la data y por lo que usted dijo en la declaración de salud, Claro. pero usted también no lo pudo haber sabido, ¿cierto? Para por usted eso, a eso te digo, transparente, mañana me lo descubrí. Hoy no- me afilié y el día de mañana. Exactamente. Entonces, esa es la importancia de tomar esto desde Muy una temprana, edad claro, temprana claro, para ir acumulando tiempo, que es la antigüedad que llaman en las prepagadas y en las ok, pólizas, ok. para que cuando a usted le pase eso, no, de una, aprobado. y su tratamiento Porque la con otra todo. forma de usted tener o que le pongan una preexistencia es, listo, usted no sabía, transparente, para la prepagada o para la póliza, transparente, porque él, ni lo sabía él, pues mucho menos yo. Claro. ¿Sí? Pero entonces existen los periodos de carencia y la antigüedad, entonces la entidad le va a hacer una cartica muy amable y muy bonita que le va a decir, lo siento, pero esta enfermedad tiene un periodo de desarrollo o de evolución superior al tiempo que usted lleva en la prepagada o en la póliza. Entonces, Perfecto. vaya, se pasó de peso. También se la fijan como preexistencia porque Mm. usted entró sin saber que tenía Ok. ese tema, por el periodo de desarrollo o de evolución. Es decir, las enfermedades en el ser humano y en casi todos los seres no aparecen a la diva, Claro. No, eso tiene un periodo, eso da unas señales, ¿sí? Ujú. Claro. Eso el va dolorcito basado de cabeza, en que la su- cosita, que en su la sed, alimentación, claro. en Su se estilo hace de vida, si hace deporte, deporte, si fuma. De fuma, hecho, toma, Claro. todo eso va generando como
a una acumulación de vainitas allá, que por eso digo, es mejor entrar cuando usted está, y es lo ideal, joven, sano, va a pagar poco, porque el riesgo es poco, y a medida gradualmente lo va llevando a usted a que pase eso. Total. Y el tercer dato del día a día que me pasa, ya se pasa es a lo chistoso o a lo curioso. Ok. Entonces las personas creen que porque cuando adquieren un sistema de esto, con todo el mix que acabamos de dar, ya entra ahí el cine y la televisión. Ok. Entonces, Y la película, sí, Hollywood. ya. Entonces yo quiero que a partir de mañana, pero yo llamo y enseguida me llega el médico. ¿Sabe? Vivimos en una ciudad de, por ejemplo, en el caso de Bogotá, 10 millones de personas, Sí. con frentes de obra en cada cuadra, Sí, Sí. con lluvia, inundaciones, inundaciones, todo el mundo en Sin anarquía, agua. sin agua. ¿Cómo le, Prácticamente vivimos en Ciudad Gótica. Sí. ¿cómo le explicamos a un extraterrestre que tenemos agua pero no tenemos agua? Sí, Es algo sí, loquísimo. Hoy no se lo podemos explicar de Ese es ninguna otro forma. capítulo. Sí. Entonces viene entonces la parte hollywoodense de la gente que, pero quiero ya, pero quiero todo. Mm. Y adicional, después de que se regula con el 2015, también regulan, no solamente regulan a las entidades privadas, sino también al sistema y al público y a todo, porque vamos a tener una sinergia y empiezan a aparecer los triage 1, 2, 3, 4 y 5. Porque antes, la persona que tenía prepagada y póliza entraba y eso era, vámonos para la mejor institución y Ya, y claro. pasaba por encima de cualquier persona que estuviera allí, en este caso, decimos en Colombia coloquialmente, jeteando. Claro. Entonces, no, ya, espere, no podemos hacer eso. Tenemos que garantizar que todo el mundo tenga, si no hay un equilibrio, al menos una equidad, o al menos, sí, si no Una hay gabela. igualdad, entonces al Mm. menos equidad. Sí, pues usted tiene su servicio, ya le van a garantizar todo, pero pues el señor está más grave que usted, entonces espera un momento. Entonces ahí viene esa otra parte que es la que en Colombia no hemos podido quitarnos ese chiste, ese fenómeno de que no, es que ahora como yo Como tengo, yo pago. Sí. yo pago, entonces yo, no, eso hay que irlo Total. mejorando. Oye, nada, pues Vic, nos encantó tenerte acá de invitado. En serio, a veces pareciera que el tiempo en televisión es una vaina que corre muy rápido, Correcto. y es caro, pero nos encantó tenerte. Muchas gracias por contarle a la gente como todo esto que desde tu experticia, que haces en el día a día, que le cuentas a las personas. Y creo que con esto lo vamos a poder amplificar más, como para que la gente pueda tomar decisiones como mucho más enfocadas realmente y más informadas en lo que realmente Creo que pueden nos da hacer. para otro capítulo incluso. Nos No, da para otro total, capítulo, claro, nos da porque para otros dos. Aquí tenemos que empezar a aprender como personas venga, haga un stop, ¿qué tengo yo? ¿Dónde vivo yo? ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Cuánto puedo aportar? Dejo de, ¿sí? Eso es difícil. Sí, pero pues se puede Para llegar. Andy es bien difícil. El dos. Sí. Pero se puede. Sí, Andy, Sí, se puede. Y obviamente Hay personas- apoyarnos y que la integralidad ahora de todo el sistema que quieren hacer, pues ojalá funcione, porque pues ahora el tema pareciera un panorama un poco más complicado con respecto a los que no pueden adquirir un plan adicional de Ujú. salud. Pues nada, Vic, agradecerte entonces nuevamente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro primer capítulo. Para todas las personas que nos están viendo, oigan, muchas gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse, pregunten, cuéntenos qué tal le pareció el primer capítulo y ahí seguimos contándoles un montón de cosas y conversando aquí en Los Inseguros con Dani, con Andy. Y nada, nos fuimos. Gracias. Gracias, Nos vemos. adiós, Chao, gracias, chao, chao. chao. Cuídense.